está con nosotros Yoyoa Velázquez. Yoyoa nació en Maracay, Venezuela. Es licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y desde 2013 trabaja, Josh, en las áreas como traductor en las áreas de salud debido a tu extenso conocimiento y experiencia con niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Qué fuiste? Sos traductor independiente, publicaste en blog, o sea que también fuiste bloguero, trabajaste como asistente editorial en una revista de psicología y también fuiste gestor de proyectos. Y ahora lo último que has hecho de toda tu vasta experiencia es ser cofundador de Translation for Health. En 2018 emigraste de tu Venezuela para venirte a vivir a Argentina. Y bueno, acá estás viviendo hoy en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y bueno, contanos un poquito cómo te ves vos. Esta es una presentación formal, pero me gustaría también saber cómo te ves a vos mismo. Ah, bueno. Sí, a mí la biografía siempre han sido como que, pero si yo, no, yo soy una persona normal. Bueno, yo a mí mismo una persona muy sencilla y muy comprometida con los demás y a servir a los demás. Creo que es la definición más clara de lo que ha sido y es y será mi vida. Y digamos mi definición de mí mismo, una persona muy abocada al otro, siempre, desde cualquier ámbito en el que me desenvuelvo. Bien. Sí. ¿Cómo ves el servicio? Entonces es clave el tema del servicio para vos, es dar algo a los demás. Sí. Por ejemplo, por lo menos a nivel, digamos, profesional, para mí prestar un servicio va más allá de simplemente te vendo algo que funciona de esta manera y que tiene estas características y la expectativa es que recibas esto, sino más bien incluyo más lo que implica relacionarte directamente con la persona, entender por qué hace lo que hace, por qué quiere hacer esto, qué quiere lograr con esto, y eso es muy importante, al menos a nivel profesional, esto en traducción, en los servicios que prestamos en agencias, o sea, siempre buscamos cultivar una relación. Bien. Más allá de vender algo, que es parte del proceso, es importante, pero también es muy importante pues cultivar esa relación y dar a entender, llegar el mensaje de que cuentas con nosotros, de que nosotros estamos aquí para apoyarte, indiferentemente de cuál sea lo que necesites. Bien, entender entonces al cliente te parece que es algo fundamental, conocerlo. Sí, y lo mismo aplicado a la parte de traducción independiente, siempre ha sido una actitud muy proactiva, por lo menos en mi experiencia, siempre he sido muy proactivo y traté, ahorita estoy en una fase de transición donde no traduzco prácticamente, casi, pero sí, mi experiencia como traductor independiente estuvo muy marcada por esa proactividad de ir más allá, colaborar codo a codo con el project manager, que no siempre, project manager siempre cometen errores, son humanos y eso afecta a veces la calidad, entonces siempre ir un poquito más allá y trabajar en equipo y no simplemente como un proveedor aislado que simplemente hace un trabajo y lo entrega. Totalmente, involucrarte y ser una persona del otro lado. Es correcto. Ser un ser humano que está ahí también preocupado por la satisfacción de ese cliente y que cumple también sus objetivos. Entender cuáles son sus objetivos y está perfecto. Eso marca mucho la diferencia. Josh, naciste en Venezuela. No te voy a preguntar hace cuántos años porque es poco cortés, pero Por favor, tengo 26. Nací en el 93. 15 de abril del 93, sí. 26 años. Bien. Jovencito. Jovencito, un niño. Contanos cómo fue tu infancia en Venezuela. ¿Con qué valores te criaste? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que viviste desde esa temprana edad?
Oh, bueno, a nivel de crianza siempre, mi crianza fue muy católica. Ujú. La religión jugó un papel fundamental, sobre todo la religión católico-romana. En Venezuela es muy habitual que o seas católico, en la crianza sea en base a la iglesia católica y a todo esto, o seas cristiano, evangélico. Son dos religiones muy comunes. Ahora, bueno, ahora hay más y ves otras cosas, pero siempre fue así. Fui criado de verdad que con unas madres, tuve distintas madres, bueno, mi abuela, mi mamá, seres excepcionales. Mi abuela falleció hace varios años ya, pero siempre fue una crianza de la transparencia, la honestidad, la humildad, y eran los valores máximos, y siempre eso se cultivó, y realmente mis ejemplos a seguir siempre han sido mi madre, mi abuela, en todo lo que tiene que ver disciplina, organización, compañerismo, un optimismo muy particular a pesar de las dificultades. Eso también, a lo largo de mi crianza sí hubo dificultades en diferentes ámbitos y siempre había como un optimismo indiferentemente de las circunstancias, mucha resiliencia, y prácticamente mi crianza fue basada en eso, en esos valores y en esa actitud a la vida bastante positiva, digamos. Bien. ¿Qué Ujú. dificultades tuvieron? ¿Se puede saber? Bueno, sí, por ejemplo, es muy común en Venezuela que las familias la madre sea la que sostiene la familia, y bueno, eso pasa mucho en la cultura, me parece que latinoamericana. Lo leí mucho en mi carrera, estudiando un poco psicología social. Es muy normal que el padre se vaya a muy temprana edad, es decir, el niño nació o la niña nació y pasaron 2 años y el padre abandona el hogar y la madre es la que tiene que asumir todas las cargas y las responsabilidades. Entonces, Venezuela ha tenido sus altos y bajos en su historia desde los 90, y digamos que para una madre que terminó el bachillerato y no siguió sus estudios universitarios, pues era un poco más difícil. Sin embargo, mi mamá siempre fue una persona muy exitosa, a pesar de no haber llegado a la universidad, le fue muy bien, y hoy día, a pesar de todo, también le va muy bien. Pero como te digo, sí, hubo sus dificultades, a veces creo que como niño uno no se da cuenta, pero después cuando creces y recuerdas, te das cuenta que a veces tu madre no llegaba a fin de mes, y, y también se tenía que ayudar con la jubilación de tu abuela y ese tipo de cosas, esa situación, cuando te das cuenta, cuando recuerdas y te das cuenta de eso, dices, wow, o sea, qué agradecido que me siento, por Qué afortunado, qué afortunado, exacto. tal cual. Ujú. Sí, sí, sí. Esas cosas que cuando sos niño no te das cuenta, pero cuando ya vas creciendo empiezas a tomar conciencia porque las empezás a vivir vos también. Correcto. Bien. ¿Y en algún momento decidiste estudiar psicología social? ¿Cómo se dio Eh, bueno, esa experiencia? sí, bueno, por ejemplo, es muy normal allá que apenas termines el bachillerato estudies en la universidad. Y recuerdo que en aquel entonces era demasiado inmaduro, tendría 18 años, no sabía ni lo que quería. Nada, en serio. Duré un año donde me dediqué exclusivamente a estudiar inglés. Ya estudiaba inglés en un instituto, duré como 4 años estudiando inglés en ese instituto, de lo más básico hasta lo más avanzado, me gradué y todo, y me di como un año de licencia donde no hice nada sino estudiar inglés, y, y luego dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Siempre me gustó el área de la salud, pero tenía que ser sincero conmigo mismo en ese momento, no estaba preparado para asumir un reto como era estudiar medicina, y menos en la universidad pública venezolana, que es muy, muy difícil ingresar.
El examen de admisión es muy difícil, todavía era muy maduro en ese entonces y no tenía la disciplina ni nada, ¿sabes? Era completamente distinto a lo que ves hoy. Claro. Y había una universidad privada en mi estado, la Universidad Bicentenaria de Aragua, que no me quedaba tan lejos de casa. Y como puedes ver, todas mis decisiones, por lo menos a nivel de universidad, siempre fue basada en una zona de confort. No me da pena decirlo, que después eso se transforma cuando empiezas y todo, ¿no? Pero al principio fue eso. Entonces, tomé la decisión de estudiar ahí en esa universidad privada y empecé a estudiar psicología clínica. Y así fue como decidí psicología. Era lo más parecido a medicina porque veías neuroanatomía, psicofisiología, veías esas materias y ya, por eso lo elegí. Y mi mamá tenía la posibilidad de costear, ella costeó la mitad de la carrera, después yo empecé a trabajar en la universidad, haciendo unos cursos de inglés y después empecé a pagarla yo y así, pero sí, esa fue la razón prácticamente, ¿no? En vista de que no medicina no se podía, bueno, psicología. Claro, mentira. No, está perfecto, porque se fue dando de forma casi natural, es decir, tomaste tus decisiones basado en ciertos parámetros, pero Ujú. no fue que ahora renegas de eso, es decir, no, a ver, la verdad que ahora no No, me gusta, ni nada, es decir, lo hiciste carne, se te hizo tu carrera y, y bueno, acá estás, y en algún momento te recibiste y empezaste a sí, trabajar. sí. ¿De qué y cómo fue tu transición hacia ser lingüista, hacia ser traductor? Uf, esa transición, no, es muy loco. Es decir, yo comencé la carrera, por cierto, muy buen estudiante. eh, Hasta me sorprendo porque en la secundaria yo siempre fui bastante promedio. Digamos que tenía siempre potencial en algunas asignaturas que no tuvieran que ver con matemáticas, pero sí, sí, desafortunadamente, después uno crece y uno se da cuenta que no era tan difícil, ¿no? Pero Yo creo sí. que hay un factor común en todos los traductores, nos puede gustar cualquier cosa, podemos ser aficionados de cualquier cosa, pero creo que todos, o la mayoría eligió la carrera porque no le gusta la matemática. Y bueno, estudié la carrera, fue muy, muy bien. Terminé siendo el quinto de mi promoción. Mi promoción es como el quinto de mi clase. Eh, Bien, Éramos 170, quedé quinto en wow. mis calificaciones, sí. Y de verdad cultivé muchas relaciones invaluables con profesores, con gente del rubro, con gente de los colegios, de las asociaciones. Y sí, me comprometí mucho con la carrera desde el principio, cuando empecé a verla, cosas básicas como psicología general, me di cuenta que era muy interesante y que iba a ser algo que iba a formar parte de mi vida. La carrera siguió avanzando, me empecé a interesar en temas como la religiosidad y la espiritualidad desde un punto de vista científico, es decir, buscar medir esos fenómenos a través de ciertos instrumentos estandarizados y más o menos entender, porque en Venezuela no había muchos de esos estudios y a mí me llamaba la atención y dije, bueno, voy por acá. También era una manera de marcar cierta distinción dentro de mi clase, porque o la mayoría eran conductistas, le gustaba más el conductismo, los demás eran cognitivo-conductuales, que también me gusta mucho esa rama, o eran psicoanálisis freudiano. Entonces dije, bueno, voy a hacer como la cuarta fuerza. Y me fui por la psicología transpersonal, se llama. Alrededor del tercer año empecé con eso. Bien, Y una de las características de esa rama es que no hay mucha literatura en español, literatura actualizada. Y la más bien. actualizada está en inglés. Y fue allí, más o menos en el 2011, 2012, que yo empecé, un año de haber empezado la carrera, a traducir de forma
voluntaria en muchas cosas que me ayudaban a mí en mis ensayos, en todo lo que era producción académica dentro de la universidad, y también creé un blog que todavía está por ahí. Eh, Siempre lo veo y lo veo así como, Dios mío, yo traducí así, pero sí, pero igual este está ahí. Eh, y así fue más o menos como comenzó. Creé relaciones con gente de afuera, de la rama, que estaba interesada en mi voluntariado, en mi interés por ser voluntario y aportar, digamos, la visión de esta rama en español. Y fue cuando recién allí empezó, digamos que de forma más seria y formal, esto de traducir dentro de la rama de psicología. Y sí, por ahí hay unos capítulos de libros, hay artículos científicos en revistas y todo. Y la verdad que fue un buen portafolio que después me sirvió más adelante. Claro. Pero sí, por ahí empezó todo. Me interesa el tema del voluntariado, es decir, que todo empezó por algo, de hacerlo sin cobrar, gratis. Es correcto. ¿Cómo? Fíjate que, ajá, No, no, dime, dime. fíjate que fue una situación bastante privilegiada y te explico por qué. Porque yo estaba estudiando, yo no tenía que trabajar, es decir, yo estaba estudiando y a partir del tercer año yo empecé a costearme mi carrera. Porque en vista que ya me había graduado del Instituto de Inglés, ya tenía mi diploma y todo, empecé a dar cursos en la Universidad de Inglés. Entonces, eso me ayudó a costear mi carrera y digamos que lo único que tenía que hacer era costear mi carrera y estudiar. Entonces tenía tiempo para hacer cualquier cosa de voluntariado porque, digamos, mi mamá trabajaba, ya ella no tenía que ocuparse de la universidad y ella costeaba todo lo que era la casa y todo, etcétera, etcétera. Después yo empecé a ayudarla más cuando empecé realmente a traducir y a hacer otras cosas. Pero en fin, lo que quiero decir es que tenía tiempo para hacer esto. Es decir, tuve tiempo para hacer ese voluntariado que después rindió frutos años después. Eh, Fueron miles de palabras, Matías. Hubo un libro, The Handbook of Transpersonal Psychology, que se publicó en el 2013 por la editorial Wiley Blackwell, o Wiley creo que es el nombre, Wiley Blackwell. Y los autores y yo tuvimos contacto y estaban interesados en que tradujera al menos la mitad del libro y sacar como un volumen en español, al menos la mitad, porque era un libro muy grande, un libro así, y traduje la mitad. Bien. 136.000 palabras, más o menos, en un espacio lo habré traducido en un espacio de 1 año y medio. Wow. Y ya por allí ya estaba usando herramientas de traducción asistida para facilitarme el trabajo porque había terminología. Ahí aprendí un montón de cosas como extracción terminológica, utilizar herramientas de traducción asistida. Eh, la primera fue Omega T, porque era gratuita. Después pude suscribirme a MemoQ. En aquel entonces, MemoQ era distinto. Tenía otro logo, tenía otra empresa. Kilgrave, bueno, creo que es la misma, pero ahora cambiaron de branding. Pero usaba 2014, MemoQ 2014, imagínate. Otra, Sí, cómo han avanzado todas esas herramientas era otro concepto. sí, era otro concepto, eran más, no eran tan lindas las herramientas, eran más extrañas. Y aprendí a utilizarlas y a facilitar ese trabajo. Y fue tanto el valor que aportó, digamos, toda esa iniciativa de utilizar memorias y bases terminológicas y todo eso, que salió un muy buen producto de eso. Esos capítulos que fueron traducidos y publicados, y digamos que eso después, cuando hago una transición, porque la necesitaba hacer de mi carrera, traducir dentro del área en la que estudié, eso sirvió como un portafolio inicial para darme a conocer después, que supongo que en su momento hablaremos de eso. Bien, 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 bien. Contame, ¿en algún punto
te paraste y dijiste, yo no puedo estar más en Venezuela. Sí. Es decir, y a lo que voy, vos trabajabas por internet, seguramente podrías haberte quedado ahí porque tu trabajo no dependía de y no depende de la situación particular de cada país. Pero qué fue todo lo que fue pasando en tu vida y en Venezuela para que digas, me voy del país? Ok. Bueno, un poquito de unos antecedentes allí antes de explicarte. Yo me gradué, ya cuando yo estaba terminando mi último año de psicología, ya yo trabajaba de manera independiente a través de internet. ¿Ok? Y comencé trabajando en agencias de marketing digital. Fue una de mis primeras experiencias. Siempre me llamó la atención esto de trabajar por internet. Y después de mi experiencia en ese contacto virtual con gente de afuera que le interesaba lo que yo hacía y se generaban estas propuestas y se lograban estos objetivos, y dije, oye, qué interesante. Entonces empecé a trabajar como medio tiempo para una agencia de Colombia de marketing digital. Una experiencia muy interesante. Entendí cómo funcionaba el mundo prácticamente, porque era una agencia que trabajaba con clientes de Estados Unidos y había que hacer investigación de mercado. Y yo empecé como un junior, digamos que tenía muy buena actitud y a ellos les llamó la atención mi perfil y me contrataron y trabajaba a distancia de mi casa, remoto. Y mientras yo todavía estaba estudiando, yo estaba terminando mi carrera, presentando mi tesis de investigación y ahí aprendí un montón de cosas. Entonces, ya el país estaba entrando en un declive bastante importante. Ya comenzaba, bueno, ya desde hace tiempo habían comenzado las protestas, los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, por parte del ejército, a civiles, a jóvenes como yo, gente conocida que murió en esas protestas. Y yo ya estaba tomando la decisión junto con mi novia Rosa de que en tarde o temprano, más temprano que tarde, teníamos que irnos si queríamos crecer realmente, porque si hay algo que es verdad y que pasa todavía en el país, es que hay mucha gente que trabaja remotamente y vive en Venezuela y vive muy bien, vive muy bien. Venezuela es una ironía muy particular, es un país muy extraño, porque ves muchas realidades distintas. Entonces, y te lo pueden decir muchas traductoras con las que nos relacionamos a veces día a día en LinkedIn, que todavía viven en Venezuela, y ellas están bien. Y tú dices, wow, increíble, que el contraste y también lo que te venden afuera, entonces a veces no sabes cuál es la realidad, cuál es la cosa, entonces es complicado. Entonces, bueno, regresando al tema de cuando decidimos irnos, cuando empezó todo esto y yo adquirí toda esta experiencia, me di cuenta, bueno, nada, lo que hay que hacer es ahorrar e irnos. Y en ese momento yo era la única persona que ganaba en dólares. Entonces dije, bueno, voy a esforzarme yo, voy a trabajar, creamos un plan y el plan se cumplió al pie de la letra. En el 2016 lo planeamos, a finales del 2016, para que en el primer trimestre de 2018 nosotros estuviéramos en Argentina, y tal cual. 2 años después, el plan se cumplió. O sea, todo fue cronometrado. Cuánto había que ahorrar, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer, qué es lo que había que planificar con tiempo, apostillas, documentación, legalización, todo lo que te puedas imaginar, antecedentes penales que son necesarios. Y bueno, el sistema venezolano a nivel de trámites es muy inestable. A veces no funcionaba durante semanas y tenía que esperar. Entonces, por eso hicimos todo como 2 años antes, Claro. porque sabíamos todos los obstáculos que iban a haber debido al deterioro, digamos, de las infraestructuras del Estado a la hora de estos servicios de documentación.
sobre todo para emigración. Mucha gente estaba haciéndolo al mismo tiempo y obviamente el sistema colapsó. Muchos jóvenes se fueron en esa época también, así que explica por qué fue tan difícil. Y justo un poco antes de irnos, eh, yo trabajaba en una fundación para niños, donde atendíamos a sectores bastante favorecidos, muy, no te imaginas cuánto, mucha pobreza, mucho abuso de todo tipo, a niños, adolescentes que llegaban y eran las 3 de la tarde, que lo atendías en el último turno de la fundación, y cuando le preguntabas qué había comido, te decía, bueno, nada más comí arroz hoy. Y tú dices, wow, solo comí arroz. Entonces, ver eso todos los días, que te diga la misma historia, un niño de 3, un niño de 5, un adolescente de 11, que no va a la escuela, que porque no puede, o que está en drogas, porque vive deprimido por la situación nefasta familiar que tiene. Entonces, el contexto no ayudaba, entonces por mucho que ellos pudieran avanzar a nivel terapéutico, el contexto era completamente nocivo, es decir, los regresaba al punto inicial. Y eso a nivel profesional, no solo para mí, sino para muchas personas con las que compartí, profesionales de distintas disciplinas en la fundación, nos sentimos muy frustrados. Tal cual. Y muchos empezaron a plantearse, no, yo no puedo seguir viviendo esto todos los días. O sea, era agotador de manera emocional y psicológica. Y bueno, cada quien también tenía sus problemas. Digamos que el profesional de la salud en Venezuela, sobre todo a nivel público, trabaja con las uñas, es decir, a veces tú mismo aportas de tu mismo dinero, de tus mismos recursos para hacer que funcionen las cosas, porque la misma institución no te provee los recursos necesarios para tú ejercer tu labor de forma adecuada y con la calidad esperada. Entonces, era de todo un poco y fue allí también la gota que derramó el vaso. Bien. ¿Y por qué Argentina? Bueno, ¿por qué Argentina? Bueno, primero que nada, creo que la razón principal era la facilidad de ingresar, porque no necesitábamos visa. Bien. Y ya amigos que se habían graduado con nosotros y amigos que se habían graduado hace muchos años atrás, eh, vinieron acá a la Argentina a hacer vida y hoy día pues validaron sus estudios, ahora trabajan como profesionales matriculados en distintas áreas de la salud y dijimos, bueno, me gusta Argentina, una, digamos que nos gustó, era un punto bastante atractivo y no te lo voy a negar, al principio estábamos muy emocionados y bueno, siempre pensando en la capital, en la capital, en la capital. Y bueno, después nos dimos cuenta que Buenos Aires, Argentina no es solo Buenos Aires, sino que también hay otras cosas mucho más lindas también. Y eso fue bastante especial, esa experiencia, ese darse cuenta. Mendoza es espectacular, o sea, Córdoba también, o sea, wow, es genial. Y, y ha sido muy bonito. Muy difícil, como te digo, el proceso de adaptación no es fácil, pero de verdad que muy agradecidos y bastante afortunados de que el sistema, digamos, inmigratorio funcione como funciona. Bien. Y así, Bastante, da mucho la bienvenida al extranjero. Perfecto. Me alegra saber eso de Argentina, que tenemos un montón también de dificultades y que, por lo menos a nivel humano, te hayas sentido aceptado y acogido, ¿no? Claro. Justamente por ahí viene la próxima pregunta. Llegaste con una valija. ¿Qué desafíos tuviste que enfrentar en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba? ¿Cómo se te fue dando? Es decir, porque llegás llegás a un nuevo mundo. Llegar a un país y más para quedarte a vivir ya con esos planes es llegar a un nuevo mundo. Más allá de que la gente puede llegar a ser amistosa, de que te hayan tratado bien, que te hayan aceptado, seguramente hubo ciertas cosas
en las que tuviste que desarrollar algún tipo de mentalidad, mindset, entender cómo funcionan, porque no es fácil. Sí, bueno, primero que nada, nosotros llegamos a Argentina, y no importa decirlo, nosotros llegamos con $1.800 en el bolsillo, ¿sí? Y hay fotos de eso y todo. Sí, nosotros llegamos con ese dinero y dificultades acontecieron antes de ese momento. Por ejemplo, que la aerolínea dejó nuestro equipaje en Venezuela. Por ejemplo, algo tan ridículo como eso, pero sí pasó. Y mitad del equipaje se quedó en Venezuela. Nosotros no llegamos directamente a Argentina, sino que hicimos como una especie de escala en Chile, porque nuestro destino era Mendoza y a Mendoza íbamos a llegar en colectivo, en autobús. Y tuvimos que gastar dinero en Chile comprando ropa, porque la mayor parte de la ropa estaba en el aeropuerto en Venezuela, porque la aerolínea trabaja de manera horrible y a mucha gente le pasó lo mismo. Y llegamos con ese impacto así de que, wow, nos pasó esto del equipaje. Era un golpe duro, desajustaba las finanzas también, porque en ese entonces Argentina llegamos con $1 en 21 pesos. Y digamos que teníamos previsto como en 3 meses íbamos a estar tranquilos con eso, mientras yo me establecía, Rosa conseguía su primer empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos a Mendoza, así como que wow, llegamos por fin. Nos quedamos en un Airbnb, ese fue nuestro primer lugar, con la familia Caferata. Excelente gente, muy bella la gente, una casa muy linda, por allá en el Challao, en una subida, por allá en Mendoza, en la ciudad, muy lindo. Nos acogieron de maravilla, entendieron nuestra situación y fueron como una nueva familia. Y una familia nueva que duró unos 2 semanas y media porque después nos fuimos a Buenos Aires. Apenas en Mendoza regularizamos nuestra situación migratoria, es decir, solicitud de DNI, presentación de antecedentes penales y que todo eso se validara, pues Rosa tenía esa curiosidad de ver cómo era la capital, y nos fuimos a la capital. Vivimos en Caballito 8 meses. Así bien en el centro, por en la avenida Rivadavia, por ahí a la altura 5000, sí. Una locura. Pero sí, vimos la experiencia. Bien. ¿Extrañaron, no extrañaron? ¿Qué tuvieron que afrontar en esos primeros meses en Buenos Aires? Porque Buenos Aires no es fácil para nosotros los argentinos. No. Me imagino que no debe ser fácil para los extranjeros. Contar un poquito, a ver, seguramente no todo fue color de rosas, hubo un momento en el que dijiste, te agarraste la cabeza, no sé, hubo un momento en que te agarraste la cabeza. Sí, por supuesto, apenas llegué, ahí nosotros cuando llegamos a Mendoza vimos lagos, entrando a Mendoza desde Chile, son lagos, unas montañas hermosas, unos pastos verdes y todo maravilloso, y llegas a la ciudad y tú ves, wow, ves el Parque San Martín, y dices, Dios mío, qué belleza, y ves los pinos, increíble. Llegas a Buenos Aires y lo primero que ves son un montón de edificios montados en una autopista, donde ves todo así, mucha polución, nublado, casi que va a llover, se va a caer el cielo, y un montón de gente, millones de gente en la calle. Y tú dices, wow. Y llegas a Retiro, y en Retiro decís, ok, ¿qué es esto? te genera un impacto inicial, que después te acostumbras, porque la cantidad de Retiro, gente... digamos que para los que no son de Argentina, es la estación de colectivos, la estación de buses de
de Buenos Aires y es un lugar que generalmente suele deprimir así para el que va por primera vez. Es muy grande, Sí, es muy de bueno, sectores. es muy grande, es mucha gente. A veces sentía que era un poquito peligroso. eh, había mucha gente, así que tú decías, oye, esto está raro por aquí, está un poco turbio. Sí, y bueno, esa fue nuestra primera impresión. Habíamos alquilado un Airbnb por un mes en Barracas, cerca de la Bombonera. Eh, y bueno, llegamos, el dueño del Airbnb había tenido una fiesta la noche anterior donde bebió, hizo de desastre y llegó súper borracho y fue súper incómodo la bienvenida. Sí, no obstante que también el señor del remis nos quería cobrar el doble, que al final no, le dije no, este es el precio, no me vas a cobrar más. Y lo solucionamos. Y cuando nos bajamos a darnos cuenta de que teníamos que esperar un montón de tiempo en la entrada del edificio, porque el dueño estaba dormido y que cuando llegó nos dimos cuenta de que era porque estaba totalmente borracho. Nada, fue como que una primera impresión bastante, wow, muy negativa. Me imagino. Y bueno, después pasaron los días y las cosas empezaron a funcionar mejor. Nos habían prometido internet en el lugar, no había internet, después nos cambió a la casa de su madre, después terminamos siendo amigos, cosas que pasan en el proceso. Y sí, 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 pero sí, un montón de experiencias de las cuales aprendes mucho. Aprendes mucho sobre cómo afrontar las cosas de una manera no negativa, que a pesar de que son negativas, tú dices, bueno, pero ¿qué más? Vamos a afrontar esto de la mejor forma y esto no va a ser toda la eternidad, por toda la eternidad, esto es totalmente. temporal. Y como es Totalmente. temporal, pues ¿para qué me voy a morir de estrés o algo así? No vale la pena. No vale la pena. Y eso es una de las cosas que he aprendido en toda esta experiencia, es a no tomarme las cosas como que es el fin del mundo, sino simplemente como, esto no va a durar 3 años, es decir, esta situación que estoy viviendo ahorita va a durar unas horas, un par de días, y después todo va a volver a un orden, y así, bueno, es que he podido llevar toda esta situación en todo este tiempo, y que, bueno, hoy día estamos, digamos, más que establecidos. Bien. Y retomando un poquito el tema laboral, que lo habíamos dejado ahí Por medio en favor, trunco, ¿cómo se fue dando, trucos. tu progreso laboral una vez que hiciste el cambio de Argentina? ¿Qué es lo que fue pasando ahí? Ok. Bueno. ¿Te sirvió deslocalizarte, es decir, cambiar la locación para mejorar tu posición laboral? ¿O qué es lo que Bueno, es muy pasó? divertido, es muy divertido lo que te voy a decir. Es muy gracioso, porque en Venezuela me pagaban en dólares y cuando llegué a Argentina me especificaron. Que todo se especificó. Ah, ya estás en Argentina, bueno. Decime tu CBU y te pagamos. Fue muy cómico, pero nada, uno de los primeros desafíos cuando llegas a Argentina es el tema de la cuenta bancaria. Es un poco complicado. En Capital había más oportunidad, también por eso nos mudamos. Y allí es donde iba a caer todo el dinero, porque en ese momento no habían tantas facilidades como cómo haces con el dinero que está en PayPal, o cómo haces, tenía dinero en Payoneer, en ese entonces usaba era Payoneer y todo usaba era esa tarjeta. Teníamos una amiga que era la intermediaria, algunas agencias le depositaban a ella y después ella nos daba todo en efectivo, iba al banco, sacaba, o sea, tuvimos que resolver de distintas formas en ese entonces. Y, y bueno, a nivel laboral, el cambio de ubicación pues me dio bastante tranquilidad. Primero, aquí no se va la luz,
Segundo, aquí no salgo y tengo por mi vida. Tercero, no se va el agua, no se va el gas, ¿qué otra cosa? No se va el internet tan seguido. Es decir, si se va por 15, 20 minutos, pero no se va por 6, 7 horas. ¿Ok? Eh, eso mejoró mucho mi espacio de trabajo, mis herramientas de trabajo las mejoró un montón. Y eso me hizo todavía más productivo. Y además, eh, eh, mejoré mi notebook, compré cosas que allá ni podrías imaginar comprarte por lo costosas que son o porque simplemente no llegan o llegan pero con sobreprecios. Aquí compré un montón de cosas. Mejoré mi notebook, compré cosas que mejoraban mi productividad, mi mouse, mis cosas. Es decir, aquí era y es el cielo. Así que yo estoy muy contento. Y, y bueno, nada, mi estrategia siempre fue personalizar todo tipo de contactos y eso es lo que siempre me dio proyectos. A nivel laboral, sí, la experiencia que tuve desde muy temprano, desde que estaba estudiando mi carrera en Venezuela, pues ser muy humano, siempre ese contacto humano para lo que fuera, fue lo que me llevó a tener éxito en las distintas transiciones. Y LinkedIn fue un espacio pues, brutal, es decir, un espacio súper importante para lograr muchas cosas. Y bueno, fue el espacio donde conocí a Macarena, fue el espacio donde te conocí a vos, el espacio donde conocí a María Sheingraf, a Soledad, a Priscila, a muchos colegas de la industria. Es decir, ha sido muy especial ese espacio. Bien, 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 bien. Y hoy estás totalmente ya adaptado. Laboralmente estás bien. ¿En qué estás laboralmente? Porque sé que bueno, esa es una muy buena pregunta. Estás en 1000 cosas a la vez y quiero saber en qué estás. Bueno, yo venía traduciendo desde hace un montón de años y ya prácticamente paré esa actividad porque ya estaba teniendo más demandas en otros espacios. Translation for Health ya está empezando a demandar un poco más de tiempo y era necesario pues hacer toda una reorganización de objetivos, una reorganización de tiempo, de prioridades. En este momento comencé a trabajar medio tiempo como gestor de proyectos en una agencia en California, de Translation Team se llama. Excelente, excelente. La dueña, la directora es maravillosa, es argentina, por cierto, de Misiones. Pero bueno, ya lleva un montón de años viviendo ya en el extranjero. Y es más de allá que acá. Como suele pasar. Sí, y bueno, tengo esas dos grandes, digamos, esos dos grandes espacios que es Translation for Health, the Translation Team, y de momento estoy trabajando con eso. Y eventualmente presto servicios por ejemplo, para implementar algún sistema como de gestión de proyectos, como XTRF o Frutimos o cualquier otro, que se me da muy bien trabajar con software y a veces, también hago algunos o que otro trabajo de maquetación porque también me gusta mucho eso. ¿Okay? De trabajar con InDesign, Illustrator, Photoshop, Figma, utilizar varias herramientas y con eso ahorras algo. Sí, sí, de verdad que no me quejo, de verdad que muy, muy bien y el crecimiento que se viene en este año 2020 va a ser muy grande. Importante. Va a ser muy importante, sí. Si tuvieses que pensar en 3 o 4 características o 3 o 4 actitudes que tuviste que vivir durante todo este tiempo para llegar al punto en el que estás, ¿cuáles serían? Ok.
Bueno, la primera es resiliencia, la segunda es proactividad, la tercera es aceptación y disciplina, sería la cuarta. Bien. Sí. Ojalá que las hayas anotado, porque si me preguntas que te la repitas, me olvido. Salió así como una inspiración de... Sí, eso fue como una inspiración, no pasó por aquí. Está bien, no, pero Sí, es bueno saberlo porque básicamente son 4 cosas que tiene que haber sí o sí cuando haces un cambio de vida tan rotundo como el que hiciste vos. sí. Y Y la disciplina, Mati, o sea, no podría recalcar su importancia de otra forma. Es tan elemental tener un orden, que no haya caos en tus objetivos, es decir, que tengas cosas claras. Si no tienes las cosas claras, no puedes ser disciplinado en prácticamente nada. Es decir, tienes que escribir, tienes que sacar las cosas de tu mente y ordenarlas en algún espacio. Sea en una libreta, en una aplicación digital, no sé, tienes que tener un orden, llevar un calendario, llevar tus finanzas, y eso es muy importante para cualquier trabajador independiente o en relación de dependencia. Es muy importante ser disciplinado porque eso le da a la vida, eh, digamos, la disfrutas más y estás sufriendo menos por culpa de la desorganización o porque o porque sencillamente no hayas que hacer porque no estás comprometido con nada. Entonces, por eso es importante el tema de la disciplina, ser constante, llevar las cosas en orden, y eso ha sido un factor determinante en mi proceso para llegar a donde estoy y donde voy a estar, va a ser eso. bien, Y el resto es cuando vienen las dificultades, porque uno las bienaventuranzas, si se quiere decir, uno las recibe con los brazos abiertos y uno se las disfruta. Pero cuando vienen las cosas malas, los desafíos que nos generan miedo, si si no tenemos un orden en nuestra vida, nos pueden aniquilar prácticamente. Y me pasó en mis primeros tiempos. Así que es importante tener un orden. Si no tienes un orden, cuando vienen las dificultades, te vuelves loco. Así que es importante sí, eso. totalmente. ¿Algo más que te gustaría aconsejarle a traductores que por ahí hoy no están en el mejor lugar? El mejor lugar tanto geográficamente como en el mejor Ujú. lugar laboralmente, porque o están empezando, porque, no sé, tuvieron un revés, como decimos, de la vida y los dejó en un lugar mal posicionados. ¿Algo que te gustaría decirles? ¿Algo que Ok, aconsejarles? sí, cómo no. Bueno, por lo menos los que no están en un lugar, en un contexto, digamos, que le dé las condiciones ideales para desarrollar su actividad. Bueno, yo que vengo de un contexto así, creo que lo primero es, primero aceptar y reconocer en el lugar donde uno está y entender de que si logras consolidar un plan que te saque de eso y digamos que rompes el plan en pequeñas partes, lo divides en pequeños pasos que puedes hacer todos los días, pues puedes lograr salir de ese espacio. Hoy día el Internet nos da demasiadas posibilidades, todo está conectado y puedes trabajar para quien tú quieras, siempre y cuando tu propuesta de valor pues sea clara y genuina. Así que pienso que cualquier persona tiene que desarrollar una presencia online y que no es difícil de hacer, solo necesita constancia y transparencia y sinceridad a la hora de transmitir el mensaje. Y bueno, tener objetivos también, si te quieres ir del lugar donde estás e ir a otro lugar, pues tenés que ahorrar. Eh,
y tienes que igualmente entender cuánto produces, cuánto quieres producir, cuánto necesitas y sacar esas cuentas es importante también. Sí, todo bien anotadito, todo bien organizado, indiferentemente de donde estés. Yo empecé desde cero, es decir, yo no tenía dólares, yo tenía un montón de bolívares y con eso no hacía nada. No podía ir ni a la esquina. Así que me decidí, me senté, leí cosas en internet que me ayudaron a planificarme. Una persona de la cual aprendí muchísimo fue Alex Perman, de Experiment 27, es un chico de Estados Unidos, tiene un canal YouTube interesante donde habla de, de cómo tener una pequeña empresa y habla de marketing, pero también habla sobre de la vida diaria y da muchos consejos. Y con él crecí mucho, aprendí mucho de él. Y también de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk en su historia viene de un lugar bastante desfavorecido, su familia, y crecieron y dominaron a Estados Unidos prácticamente. Cierta parte del sector de las bebidas, por ejemplo el vino. Así que y hoy día pues, es un grande a nivel marketing. Y bueno, pero todo empieza por decidir, bueno, quiero hacerlo ya. Lo voy a hacer y buscas las herramientas o me preguntas o le preguntas a alguien que esté en una mejor posición que te diga qué paso te recomendaría hacer para llegar a ese lugar también. Así que es importante no aislarse. Que pregunten, agreguen, conecten, escriban, oye, me encanta lo que haces, quiero preguntarte unas cosas, estoy en esta situación, quiero llegar a este lugar, quiero llegar a ser así, ¿qué me recomiendas? Hay que abrir la boca, es decir, hay que decir. Es importante. Y la gente te contesta. Sí. Esos tipos que parecen que son totalmente grosos e inaccesibles. Inalcanzables. Te responden. Te responden porque están esperando y porque ellos pasaron por lo mismo. Eso es lo que a mí me sorprende de todo esto. Es verdad. Uno no te contesta o dos no te contestan, pero en general te suelen contestar. Te suelen contestar y así que, y lo digo por experiencia, me pasó muchas veces, muchísimas veces, así que es muy buen, es verdad lo que dices, Mandy. Si yo tuviese que resumir todo lo que nos has contado, acá conocí una persona que justamente es el dueño de la casa en la que estoy, que es un empresario en Estados Unidos, ahora se retiró y se vino a vivir a México, y es una persona muy curiosa y me vive haciendo preguntas de toda la gente que yo conozco y de las chicas que estoy mentoreando, de mis alumnas. Me dice, una de las preguntas que me hizo hace un tiempo fue, ¿cuál pensás que es eso que acciona y que marca la diferencia? Es decir, eso que sucede y que marca la diferencia entre el que lo hace, el que lo logra y el que se queda con la idea en su cabeza. Y es un poco la respuesta que le di, es un poco lo que resume para mí esta entrevista, es la acción. Es decir, es tomar acción, sacarlo de acá y de alguna forma plasmarlo en la vida real. Que sacarlo de acá y plasmarlo en la vida real quizá no tenga los mismos resultados que vos esperabas, pero por lo menos vas tomando acción y vas empezando en tu camino y lo vas corrigiendo a medida que vas avanzando, ¿no? Es decir, nadie la tiene atada, la vaca atada, como decimos en Argentina, nadie sí. Es un grosso cuando se larga a hacer estas cosas, pero la verdad es que admiro mucho esto que nos has contado, me parece que tiene muchísimo valor de cómo diseñaste todo, marcaste un plan de acción y lo llevaste a cabo. Eso me parece que es fundamental a la hora de diseñar un poco qué es lo que querés para vos, de diseñar tu vida personal, laboral, profesional. Me parece muy interesante y te lo agradezco. A ti, Mati, por el espacio, un espacio bastante especial, mucha gente lo sigue y yo mismo he escuchado todos los podcasts, así que me han gustado mucho. Y ahora soy parte de sí.
y me han encantado todos, y también lo que estás haciendo de Traductores 2.0, creo que es el nombre, ¿cierto? 3.0. 3.0, 3.0, Con con Macarena y Fer con Fernando. y con Maca. Y es muy especial lo que estás haciendo. Así como para por ahí meter una cosita, por acá también estamos buscando entre unas colegas y yo hacer algo parecido, un poco informal, pero para traductores, acá en Córdoba y Carlos Paz. Bien, Todavía está en proceso eso, pero estamos buscando hacer un espacio físico donde cada tanto en el mes los traductores o los que estén involucrados con esta industria pues se reúnan y digamos que compartan cuáles son sus desafíos y proponer soluciones y hacer un espacio de contención especial. bien. Ujú. Qué Sí, interesante. sí, Qué eso está interesante porque... por ahí va a aparecer. Bien, muy bien. Josh, para terminar, esta sección se llama Charlas de Traducción, Heroínas y Héroes, justamente porque habla de aquellas personas que en el día a día le ponen muchísima garra y tratan de salir de un punto A hacia un punto B. Y yo creo personalmente que los héroes no son los que están en los dibujitos o en las películas de Marvel. Los héroes son los que viven el día a día, en las ciudades, en los lugares en los cuales suceden cosas buenas y cosas no tan buenas. Y cómo nos vamos adaptando todos los días a eso nos hace héroes reales de la vida y de nuestra profesión. Pero bueno, Gracias, Mati. Soñando un poquitito, no, gracias a vos, de verdad. Porque la verdad es que es un honor tenerte aquí. Como es un honor haber tenido a todos los invitados que están, los voy eligiendo con mucho amor, en principio. Seguro que sí. La gente con la que conecto, entonces me interesa mucho las perspectivas, las opiniones, las vivencias, las experiencias. ¿Y cuándo venís a Córdoba? A Córdoba. Y a Córdoba quizá en enero. Y esto es una primicia pública. Tengo ganas de armar un mini encuentro de letras nomás en Córdoba. Así que ahí, bueno, que nos veamos, si estás, podamos hacer una quedada, una juntada, unas cervezas, que son especialistas en cervezas y en papas fritas. Bien, excelente, bueno, te estaré esperando por acá, te estaremos esperando. Para terminar, la pregunta con la que se terminan todas estas charlas es: si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería ese superpoder? Wow. Un superpoder. Yo diría que quisiera tener el superpoder de brindar claridad a la complejidad. Ahí te lo dejo. ¡Wow! Sí. Sí. ¿Qué sería? Como una especie de varita mágica así, que todo lo que es complicado, pum, se hace simple. Exacto, que las cosas que son complicadas, cualquier cosa, tú hagas ting y sea clarísimo, súper sencillo, en palabras claras, sin mucha complicación. Bien. En todo lo que te imagines. En cualquier cosa. Me parece que hay tantas cosas que hay que simplificar en uno y en tantas cosas, tantos sistemas que hay que simplificar, pues son muy complejos, dan muchas vueltas y no para llegar a un punto que podría llegarse más rápido y ojalá pudiera uno tener ese superpoder. Bueno, Josh, muchísimas gracias, la verdad. Gracias a vos. Ha sido un placer y bueno, nos despedimos y nos vemos en Córdoba quizá en enero o si no en algún momento, ¿sí? Gracias. Excelente. Nos vemos, Mati. Hasta luego. Chao, chao.